Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de Romanos. El día de ayer les avisé que lo íbamos a pasar para hoy. Regularmente ya saben que es cada miércoles a las 8 de la noche, pero esta semana, pues bueno, en vez de tenerlo el día de ayer, lo pasamos para hoy. Espero que todos hayan visto este aviso que publicamos, ¿verdad? A veces entran y no ven por ahí el estudio. Cuando sea así, acuérdense de bajarle un poquito ahí en la sección de noticias, a ver si encuentran algún aviso, como fue el caso del día de ayer. Y bueno, vamos a ver nuestras Biblias en donde nos quedamos la semana pasada, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, si quieren dejar ahí algún separador. Y mientras lo van buscando y se van conectando, me voy a mover tantito, menos de un segundo, porque siento mucho eco. Entonces voy a abrir una puerta, a ver si así se libera un poquito este eco, ¿verdad? Si ya no regreso, es que fue el arrebatamiento y se quedaron. Y bueno, pues ahí les encargo que continúen con el estudio y que se arrepientan para que nos alcancen allá arriba. Mientras buscan Romanos 8, regreso en menos de un minuto. Listo, a ver si eso ayuda. Bueno, problemas técnicos, parece que sí, a lo mejor ustedes sí, yo aquí lo siento súper diferente. A lo mejor ustedes allá no lo sienten en casa, pero estoy en un espacio cerrado, entonces al abrir esta puerta se esparce un poco más el sonido. Ya voy aprendiendo un poco, ¿verdad? Después de toda esta cuarentena no sabía yo absolutamente nada y ya no estamos tan cavernícolas. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Para comenzar, Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos das vida, porque estamos con bien. Ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, pidiendo que tú nos edifiques a través de ella. Señor, quita todo estorbo de en medio, todo aquello que en el ambiente físico, emocional, espiritual se esté interponiendo entre tu palabra y nosotros, y que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, guiando nuestras vidas. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, ayer no tuvimos nuestro estudio, siempre es los miércoles sin excepción alguna. Hace poco tuvimos que pasarlo a jueves también porque fue la semana de la hermana Yuri, ¿verdad? Ministrando la de que con el apagón, ¿qué cosa sucede? Si era ella la que la cantaba. Y nos estuvieron teniendo con apagones. En alguna otra ocasión, hace algunos meses, por problemas de señal. Hace otros meses fue cuando tuvimos el retiro de matrimonios de la Riviera Maya. Entonces casi no suele suceder, salvo que yo avise con mucha anticipación, y pocas veces les aviso el mero día. Y bueno, el día de ayer, ¿para qué les invento rollos, verdad? De que un ángel se me apareció y se puso a platicar conmigo y me dijo: tengo una palabra para ti, siervo del Señor, así que pospon tu estudio para mañana. Les cuento la verdadera historia detrás del mito. A lo mejor algunos hasta lo van a tomar a mal, pero bueno, ustedes saben cuánto yo he predicado a favor del tiempo en familia. Y ayer mi hija sí iba a ir con mi esposa a hacer algunas cosas, pero se le ocurrió inventar a la mera hora el día del papá. Entonces me dice: no, yo no quiero ir, papito, me quiero quedar a jugar contigo, juegos de mesa y andar en bici, no sé qué. Le dije: nena, tengo mi estudio. No, por favor, se me colgó, me empezó a agarrar a besitos, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que no le pude decir que no. Tampoco es que soy irresponsable y cada semana le voy a decir que sí. Tenemos otros momentos en otros días donde solemos jugar y cosas por el estilo, pero bueno, no sé por qué ayer se le ocurrió y andaba feliz. Andábamos en bici en la tarde-noche y me dice, hoy es el día de papá e hija. Le digo: tú te lo inventaste. Le digo: hoy era día de papá, tenía que trabajar. Le digo: pero te lo sacaste de la manga. Yo tuve que posponer mi estudio para mañana, pero bueno, yo siempre les he dicho, ¿verdad? El hecho de que nuestros hijos sepan que son lo más importante para nosotros trae un gran impacto y una gran bendición para sus vidas. Es una triste realidad que muchos hijos de personas que ocupan posiciones de autoridad en el ministerio a veces crecen amargados en contra de la iglesia porque la ven como un sustituto, porque la ven como la responsable de haberles quitado a sus padres, porque a veces nos metemos tanto en el ministerio o tanto en el trabajo que descuidamos nuestra propia familia. Y yo les he compartido, no es el tema de esta noche, pero la Biblia ordena en 1 de Timoteo 3 que si alguno quiere ejercer, dice ahí, el obispado, del griego episcopos, que significa textualmente el que está a cargo de la iglesia, es decir, habla del pastor. Pues dice: buena obra desea, pero pone una serie de requisitos, y uno de ellos es que sepa gobernar bien su propia casa, porque el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? Entonces,
Gobernar implica tiempo y presencia, de modo que es una contradicción bíblicamente hablando que yo descuida a mi familia o cualquier persona descuida a su familia por causa del ministerio. Y si a uno como pastor la Biblia le exige darse el tiempo para estar con su familia, mucho más al resto de los servidores. De modo que si tú estás desatendiendo tu propia casa por estar tan metido en el ministerio, estás fuera de los parámetros bíblicos. Si tu autoridad no te lo ha hecho ver, quizás es porque estás sinceramente equivocada, porque hay personas que piensan que es lo correcto. Yo he llegado a escuchar a decir a líderes y ministros, no, es que primero es las cosas del Señor, aleluya, y creo que lo dicen con una buena intención. Sin embargo, lo que desconocen es que nuestra casa es parte de nuestro ministerio, es el principal y tiene que ver también con las cosas del Señor. Entonces, cuando entendemos que Dios nos manda a glorificarlo en toda nuestra manera de vivir, pues cambia nuestro concepto de cómo podemos servir a Dios. Empezamos a entender que podemos servirle tanto dentro como fuera de la iglesia en todo lo que nosotros hacemos. Y la Biblia es muy clara, ¿verdad? Y por eso yo siempre les he dicho a los servidores que si en algún momento el ministerio está estorbando para pasar tiempo con su familia, está estorbando de pasar tiempo con Dios, mejor dejen algunas actividades, descansen voluntariamente un rato, pongan en orden su vida. Dios está permitiendo ese tiempo para traer receso, para traer a lo mejor alguna palabra a sus vidas, para restaurar algunas cosas y después vuelvan otra vez al ministerio. Lo que sucede con la gente que no lo hace es que empieza a sobrellevar muchas cargas y termina reventando su familia o termina reventando su relación con Dios. Y es cuando te enteras de ministros, servidores y líderes que cayeron y que no cayeron de la noche a la mañana, sino que, como hemos visto anteriormente, el primer paso es que descuidaron su relación con Dios. Justamente lo que se dice en el mensaje de la iglesia, si no mal recuerdo, era la de la Odisea, ¿verdad? Donde ellos hacían muchas obras, pero perdieron su primer amor y Dios les dice, vuelve a las primeras obras. O sea, no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, pero que esto no sustituya lo que hacías antes. Las primeras, donde inició todo, en una relación personal con Dios. Y fue eso lo que nos movió a quererle servir. Y a veces nos dejamos absorber tanto por el servicio que olvidamos el origen de esas ganas de servir, que fue nuestra comunión personal. En fin, cerramos el paréntesis. Ya les confesé mi pecado del día de ayer. Como les digo, no lo hacemos cada semana, pero de vez en cuando, y yo a veces lo he llegado a predicar, ¿verdad? Antes, cuando teníamos los estudios presenciales en Santa Fe, también cada miércoles, también de vez en cuando, ahí sí con un poco más de organización, ¿verdad? Le marcaba días antes a alguno de los líderes, sabes que esta semana, por favor, tú comparte el estudio, y de repente, a veces de sorpresa, pues me iba de pinta con mi familia. Y es bueno de vez en vez romper la rutina, y he predicado eso en temas que tienen que ver con la familia, pero no es lo que nos toca Romanos, así que vamos al capítulo 5, justamente donde hemos estado leyendo. Romanos capítulo 5, vimos la semana pasada la primera parte del tema que titulamos Adán y Jesús o Adán y Cristo, y estuvimos hablando de la diferencia de caminar en Adán, por así decirlo, identificados con Adán, a cuando aceptamos y creemos la obra de Cristo. Y que entra por Adán el pecado, la condenación, la separación, la vergüenza. Que entra por Cristo la justificación, entra la reconciliación, entra la libertad de toda condenación, entra la vida eterna. Y tenemos que aprender a caminar en Cristo y dejar de caminar en Adán. Lo primero que entra por Adán, dice Romanos 5:12, volvemos a leer, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vimos la semana pasada que entró el pecado, que no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Entra al mundo la capacidad, o más bien el conocimiento de lo que implica vivir fuera de la voluntad de Dios. Porque explicamos que esto es justamente la palabra pecado, amarteia, errar en el blanco. No es solamente cuando hago lo malo, sino también cuando dejo de hacer lo bueno. Cualquier cosa que no esté en el centro de la voluntad de Dios. Desafortunadamente, a veces en la iglesia nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que hacer, que dejamos de predicar lo que sí tenemos que hacer. Entonces tienes a mucha gente sinceramente equivocada, creyendo que está caminando bien porque dice, no fumo, no me emborracho, no fornico, no corro, no grito, no empujo y uso cubrebocas.
pero hay muchas cosas que Dios les ha mandado a hacer que no están haciendo y están viviendo un cristianismo de desierto. Ay, ya no estoy en Egipto, ya dejé esto que representa la esclavitud del pecado. Brother, pero se te olvidó que después de Egipto seguía la toma de Canaán. No era nada más dejar la esclavitud, sino ahora tomar la promesa. Y así están muchos cristianos, simplemente limitándose a decir lo que ya no hacen, pero se están perdiendo lo que Dios sí les mandó hacer. De qué manera nos ha mandado servirle, glorificarle, etcétera, etcétera. Entonces entra en el mundo esta capacidad y mucha gente sigue identificándose con Adán en el sentido que viven vidas fuera de la voluntad de Dios, que al no tener comunión con Dios, al simplemente enfocarse en lo que no tengo que hacer, no están siendo sensibles a lo que Dios sí les está mandando hacer. Y bueno, seguimos leyendo y dice en segundo lugar que entró el pecado y por el pecado la muerte. Ahora, ¿de qué está hablando cuando menciona la palabra muerte? La Biblia, cuando nos habla de muerte, nos está resumiendo en una sola palabra tres tipos de muerte que describen actualmente los teólogos. Y voy a explicar un poco acerca de cada una de estos tres tipos de muerte que se pueden resumir en una sola, pero que quizá pues consta de diferentes etapas, ¿verdad? La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. ¿Por qué se resume en una sola palabra? Porque todas van de la mano, son parte de la misma consecuencia, pero podemos, para entenderlas mejor, explicarlas por separado. Entra por el pecado la muerte espiritual, que significa que inmediatamente fuimos separados de Dios. El ser humano estamos nosotros por causa del pecado destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados. Recuerda que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y se paseaba el Espíritu de Dios en medio de ellos. Cuando ellos pecan, hay una separación de nuestro espíritu y de nuestra alma de Dios. Dice Efesios 2, versículo 1, que Él nos dio vida, hablando de la vida espiritual, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a leerlo por si lo quieres anotar. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él nos dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, hay un espíritu, hablando de un sentir, que opera en la gente que vive fuera de la voluntad de Dios, que se revela todo aquello que tenga que ver con la voluntad de Dios, que a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Estamos hoy más que nunca viviendo tiempos de absurdos, perdón por el término, no lo digo como insulto, sino como adjetivo calificativo, porque no encuentro otro, donde encuentras una tremenda estupidez en el ser humano, donde ahora quieren prohibir al pobre Pepe Le Pew. Si vieron todos los memes y el escándalo que se hizo, ¿verdad? Las nuevas generaciones que llaman de cristal, que de todo se pintan sus uñas y se les rompen y se quejan, y todo es una ofensa y todo es racismo y clasismo y discriminación. Y ya, bueno, había hasta memes por ahí ahora de que hubo estas marchas en México de una mujer rompiendo un vidrio y dices, ¿y el pobre vidrio qué tiene, no? Y el meme decía, eso te pasa por llamarte vidrio y no vidria, vidrio macho opresor. Entonces hay gente que ya al absurdo del lenguaje inclusivo, que ya no les digas ellos o ellas, sino ellas, que a la leche materna le quieren poner leche humana, por Dios, o sea, en buen plan es el colmo de la estupidez. El hombre no puede dar este tipo de leche, de modo que quieras o no, se va a seguir llamando leche materna. Entonces censuran al pobre Pepe, pero bien que andan cantando las canciones de reggaetón, de pura inmoralidad y violaciones y abuso, y eso sí lo bailan las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque están engañados por este espíritu del príncipe de la potestad del aire, por esta vida en la cual ellos no han sido iluminados por la palabra de Dios, y tenemos que orar por nuestras siguientes generaciones, por nuestros hijos, por su descendencia, para que ellos sean iluminados con la luz de Cristo y puedan entender las cosas como son y no caminar en medio de todas estas cosas tan absurdas y tan contradictorias. Hace poco, en una noticia que publicaba Televisa, y ya saben que en mis tiempos libres me gusta fastidiar al prójimo haciéndolos enojar con mis comentarios y me divierto mucho, la verdad.
Y por allá había una noticia de que, ay, pobrecitos, una pareja de gays brasileños habían adoptado y a los 15 días les quitaron a su bebé. Y gracias a Dios mucho festejando, que qué bueno, ¿verdad? Y les dije, muy sencillo, ¿por qué no, según la ideología de género, uno de ellos se percibe como mujer y va a poder dar a luz? ¿O no es así? Por supuesto que hay un sarcasmo evidente detrás de todo esto que expresé con caritas de risa y que mucha gente, la gran mayoría, captó perfectamente, ¿no? Porque revela lo absurdo que es la teoría de la ideología de género. Una mujer, un hombre que dice ser mujer jamás va a poder ser mujer, porque aunque se pinte y se opere y se cambie el nombre, se tendrá que seguir haciendo el examen de la próstata cada año y jamás podrá dar a luz. Entonces, pues que le llamen hombre que se cree mujer si él quiere, ¿verdad? Pero no puedes decir, no, ahora soy una mujer y me dejas entrar a los baños de hombres y entrar a las competencias deportivas como mujer, porque pues empieza a haber muchos conflictos. ¿Por qué? Porque la generación está totalmente engañada. Este es el resultado de caminar separado de Dios, y esto fue lo primero que entra al mundo, la separación de nuestro espíritu del Señor. Y nacemos, dice la Biblia, estábamos muertos, Efesios 2:1, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hay un vacío en el ser humano, mi hermano, espiritual, que solo puede ser llenado con la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, cualquiera que beba del agua que yo le doy, ya no va a tener sed. Cuando tú bebes de su presencia, de su palabra, cuando tú vienes a Él, Él te sacia, porque te vuelve a dar vida espiritual, porque vuelve a tener fuerzas tu alma y tu espíritu. Pero separados de Él, Jesús dijo, nada podemos hacer. El que beba de esta agua, todo lo que el mundo ofrece, tarde o temprano volverá a tener sed. David por eso decía, mi alma clama a ti como la sierva brama por las aguas, así como la sierva ve en la madrugada porque tiene sed. Así David decía, mi alma te necesita. El ser humano necesita en su alma, en su estado anímico, en su estado espiritual, de la presencia de Dios. No fuimos creados para vivir sin Dios, sin la presencia de Dios. Y si no nos volvemos a Él y comenzamos a dejar de identificarnos con Adán, separados de Dios, y comenzamos a identificarnos con Cristo, y de acuerdo a lo que hemos visto, recuerdo que ahora tengo aceptación y perdón y vida eterna y acceso confiado al trono de la gracia, y entonces me lleno, y entonces me sacio, y entonces tengo vida. Si yo sigo creyendo que voy a encontrar la felicidad sin Dios, voy a terminar totalmente frustrado. Salomón decía, el ojo nunca se va a saciar de ver, el oído jamás se va a saciar de oír. No es el tema de hoy, pero yo anteriormente les he explicado cómo esto te puede no gustar, pero no lo puedes debatir porque no solo es bíblico, sino que también es científico. Todo aquello que hoy te sacia, tarde o temprano lo dejará de hacer y vas a querer más. ¿Por qué? Porque estamos muertos sin Dios, y no tendremos vida y no nos sentiremos vivos espiritualmente hasta que nacemos de nuevo por la obra de Jesucristo. Entonces, si tú estás viendo este mensaje por primera vez en tu vida, o tú tienes un tiempo como con un poco de curiosidad, pero no le has entregado tu vida, mi querido hermano, es el momento de rendirle tu vida, de entender que esa es tu verdadera necesidad. Y la ausencia de la presencia de Dios en tu vida y la desconexión de tu espíritu con su espíritu es el verdadero motivo de todo aquello que tú crees que es tu problema y que es solamente una consecuencia del problema. Gente que dices que estoy triste, estoy deprimida, me siento frustrada, vacía, y que piensas que con un trabajo, con un mayor sueldo, casado, soltero, con hijos, sin hijos, lo vas a solucionar. Ese no es tu problema. Voltea a ver al ser humano promedio. Son niños y quieren crecer. Y cuando crecen, quieren volver a ser jóvenes. Fíjate cómo el ser humano jamás está contento. Estudian y ya quieren trabajar para ganar su dinero. Y cuando trabajan, quieren volver a tener la libertad que cuando eran solteros y estudiantes. Están solteros, quieren novia. Tienen novia, se quieren casar. Se casan, se quieren divorciar. No tienen hijos, quiero tener hijos. Nacen los hijos, ¡ay, qué horror! ¿Cuánto tiempo con los hijos y no sé qué? La gente nunca está contenta. La gente siempre se está quejando. La gente siempre está refunfuñando de todo. Que quiero mi coche, que quiero mi casa. Los tienen. ¡Ay, qué horror con tantas deudas! La gente jamás está contenta. ¿Por qué? Porque su problema no es su estado civil, su estado económico. Todo esto que va y viene, mi hermano, no es el verdadero problema. El verdadero problema es que separado de Él jamás estarás pleno.
que separado de Él no vas a tener lo que Salomón llamó la capacidad o el don que Dios da de disfrutar las cosas que tenemos. Y esta muerte espiritual que entró al ser humano es la tragedia más grande que conoció la humanidad. Al ser separados de Dios, perdimos esta capacidad de vivir contentos, perdimos esta capacidad de vivir plenos, perdimos este reconocimiento, esta identidad. Y entonces es que comenzamos a buscar quedar bien con los demás, a buscar la aceptación de los demás, porque perdimos esa comunión con Dios. Necesitamos volver al huerto del Edén antes de haber sido separados con Dios, y esto es posible a través de Cristo, por quien más adelante, como ya vimos y continuaremos leyendo, entró la antítesis al pecado, o el antídoto más bien, al pecado y a las consecuencias del pecado. Entra por Adán la muerte, entra por Cristo la vida. Entra por Adán la separación, entra por Cristo, lo vimos hace 15 días, la reconciliación. Entra por Adán la condenación, entra por Cristo la justificación. Entra por Adán la falta de identidad, no sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Entra por Cristo la identidad, hijo, heredero y coheredero. Entonces ya debemos dejar de identificarnos con Adán y seguir en pecado, bajo condenación, frustrado, y caminar en Cristo, libre, en santidad, justo, reconciliado y pleno. Pero no podrá sin Él. En segundo lugar, la muerte física. No es que Adán y Eva cayeron fulminados al instante, entró el estado de entropía. Es decir, que todo comenzó a tender a descomponerse. Fue un proceso que inició después de la caída. Esta muerte ocurre cuando se separan el espíritu y el alma del cuerpo, pero no ocurrió de inmediato cuando Adán y Eva cayeron. Ellos fueron primeramente separados de Dios, pero ojo, la muerte física ya no es cuando nuestro espíritu y alma son separados de Dios, sino ahora cuando abandonan al cuerpo. Entonces queda el envase allí sepultado, y esta muerte afectó a toda la creación. Lo vimos hace poco en una de las conferencias del domingo. ¿Por qué afecta a toda la creación? Porque estaban bajo la autoridad de Adán y Eva. Y esto nos enseña dos cosas importantísimas. Uno, la importancia de que como autoridad caminemos derechos con el Señor, porque si no, afectamos a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Y dos, que como ya lo vimos en el tema donde preguntamos si estarían los animales y las mascotas en el cielo, Romanos 8, 19 al 22 menciona que la creación fue sujeta a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, y que ellos mismos también anhelan ardientemente ser libertados, y dice la Biblia, conforme a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, fueron afectados por Adán, pero también la creación será restaurada en Cristo. Ya lo vimos, porque dice que les espera la libertad. Y mucha gente dice, sí es la aniquilación y dejar de sufrir. No, porque después añade, conforme a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que se traza un paralelo entre el tipo de libertad que nos espera y la que les espera a ellos. Y la libertad que nos espera no es la aniquilación, sino la vida eterna, de modo que esa misma le tienes que adjudicar a la creación. De lo contrario, nos esperaría a ambas partes la aniquilación. De ahí que después menciona, porque la creación gime a una con dolores de parto. Dolor que ya explicamos, no es el que tiene la mujer cuando está a punto de morir, sino cuando está a punto de dar a luz. Entonces la creación va a dar a luz. Es un dolor de vida, no un dolor de muerte. Y en tercer lugar, entró la muerte eterna, conocida como la muerte segunda, cuando el espíritu y el alma son eternamente separados de Dios en el infierno, que por cierto vale la pena recordar, como lo hemos visto, no es una leyenda, no es simbólico, no es aquí en la tierra, es un lugar real. Que no es muy bonito hablar de él, que a mucha gente no le gusta hablar de él, que en medio de estos tiempos de tanto evangelio, si le podemos llamar así, entre comillas, humanista, ¿verdad? No se predica y mucha gente cree que ni existe y muchos tienen temor de hablar de él, pero mi querido amigo y hermano, la Biblia habla de él. No es una parábola como dicen los testigos de Jehová, porque claramente en la historia de Lázaro y el rico, Jesús utiliza nombres propios como Abraham, habla de los profetas, habla de Lázaro, y la enseñanza es directa y textual. En la parábola siempre se parte de una ilustración para luego explicar la enseñanza. Aquí no hay una ilustración, viene la enseñanza directa.
sino pregunta qué representa cada cosa. En la parábola, después de la ilustración, se da la explicación. Aquí no se explica nada porque la explicación ya estaba en la misma narrativa. En la parábola nunca hay nombres propios. En las historias de enseñanzas reales sí las hay. Entonces, te guste o no te guste, ¿verdad? No hay ningún fundamento bíblico, el más mínimo, para decir que esto es una parábola. Los testigos de Jehová tienen que decir esto porque afirma claramente la realidad del infierno. Y se basan de que el Antiguo Testamento dice que el alma que pecare esa morirá y que va a ser destruida. Y ellos creen en lo que se conoce como la aniquilación del alma. Va a ser destruida, va a dejar de existir. Qué fácil sería no pagar por sus pecados. Pero no es eso lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la muerte del alma, no es una aniquilación, no dice eso que es una destrucción, es un sufrimiento, una perdición eterna, es estar separado eternamente de Dios. Entonces, cuando entra el pecado por Adán y Eva, entra la muerte. La separación de nuestro espíritu y alma de Dios, la muerte física y la muerte segunda. Todo esto, dice el Romanos capítulo 5, versículo 12, por un hombre. De ahí que muchos dicen, ¡ay, qué injusto Dios, que nos castigó a todos por el pecado de Adán! Incluso les comenté la semana pasada que en la predicación de los animales una persona me decía, dice, ¡ay, entonces qué injusto, ¿verdad? Y entonces yo voy a sufrir por causa de Adán y cosas así por el estilo, bien raras. Y le respondí una pregunta le hice una pregunta que nunca respondió. Le dije, wow, entonces usted nunca ha pecado. Y por supuesto que no hubo respuesta, ¿verdad? Porque con esto matas el argumento y se acaba el debate. Te pregunto, si Adán nunca hubiera pecado, ¿tú serías salvo? ¿Quién puede decir sí? O sea, aunque Adán no hubiera pecado, brother, olvídate eso, tú pecaste y yo pequé. Y no lo hemos hecho una, sino cientos, quizá miles de veces. Entonces, es absurdo que la gente se ponga a debatir y discutir y decir, qué injusto Dios por culpa de Adán, como si tú nunca hubieras roto un plato. Cuando de todas formas nosotros pecamos. Y por eso la Biblia dice algo interesantísimo después. Dice primero que como entró, dice Romanos 5:12, el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó, dice la muerte, a todos los hombres. Pero ahora ve la diferencia. Primero dice que el pecado entró por un hombre, pero luego dice que la muerte pasó a todos los hombres. O sea, es que tenemos que partir de entender lo que vimos ya la semana pasada. ¿Qué es el pecado? El pecado no es una sustancia o algo metafísico que atraímos. Es simplemente errar en el blanco. Que entra en el mundo el conocimiento de lo que significa no hacer la voluntad de Dios. Adán y Eva no lo sabían porque no habían desobedecido. Entonces entra al ser humano ese conocimiento, en la capacidad de saber que pueden ir en contra de la voluntad de Dios. Esto entra al mundo, pero luego dice, y por el pecado la muerte. Y dice, ¿y la muerte pasa a todos los hombres? Dice, ¿por qué? ¿Por cuanto Adán pecó? Ahora dice, por cuanto todos pecaron. Hay un debate entre los teólogos si habla del pecado individual de Adán y estamos todos identificados de forma simbólica en él, o dice que entró la muerte porque todos literalmente pecamos. La verdad es que para matar un rato en una comida podríamos comenzar a debatir, pero es una realidad que literalmente no solo Adán pecó, sino también nosotros. Y que aunque Adán no hubiera pecado, seguiríamos destituidos de la gloria de Dios porque nosotros sí pecamos. Y a lo mejor Adán volteará a ver desde el cielo y decir, tanto que me esforcé y mira cómo la vinieron a echar a perder estos, ¿verdad? Entonces, sí todos fuimos identificados con Adán en su caída de alguna forma. Sí todos pecamos. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia encontramos con algo bien interesante, porque puedes preguntarte, ¿fuimos identificados de forma literal o simbólica? Pues podríamos decir que las respuestas son ambas de la mano. Que fuimos identificados de forma simbólica porque no estuvimos ahí con él, pero literal porque representó en esa caída todos nuestros pecados. Y ojo con esto, que es a lo que iba. Apocalipsis 13:8 dice que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué Cristo murió? Por causa de nuestros pecados. ¿Cuándo fue inmolado? Desde la fundación del mundo. O sea que en la mente de Dios, Él ya sabía que íbamos a pecar antes de que pecáramos. Di conmigo ahí en casa, uyuyuy, ayayay.
Algún día cuando vimos el tema titulado Dios no está decepcionado de ti, te sigue esperando, fue una lección preciosa, que creo que a muchos les ha impactado y animado en algún momento difícil de sus vidas, cuando cayeron y sentían que habían decepcionado a Dios, que lo habían avergonzado, recordar que Él no se vio sorprendido porque sabía lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos, no nos debería de llevar a decir, ay, pues voy a seguir pecando entonces y abusar de la gracia, sino como lo hemos visto una y otra vez, decir, Dios, gracias que a pesar de eso me amaste tanto, que me creaste y decidiste morir por mí antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podría yo seguir fallándote? Y buscaríamos con más ganas hacer su voluntad, al entender cuánto Él nos amó. Jesús le dijo a los discípulos, esta noche todos me van a negar. Y todos, no, yo no, jamás, Señor, antes me parta un rayo, no sé qué. Todos lo van a hacer y todos lo hicieron. De modo que cuando lo hicieron, no es que a Jesús le gustó, pero decepcionado no estuvo, porque la única forma en la que tú puedes decepcionar a alguien es haciendo algo en contra de lo que él esperaba. Y ellos no hicieron algo en contra de lo que Jesús esperaba. Sí hicieron algo en contra de la voluntad de Jesús, pero Jesús ya sabía, ya esperaba lo que ellos iban a hacer porque Él lo conocía. Tú no puedes sorprender a quien lo sabe todo. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Por eso es que en la mente de Dios, en el plano de Dios, fuera del tiempo, espacio y materia que fueron creados por Dios en Génesis capítulo 1, Apocalipsis 13:8 revela que Cristo en la eternidad de Dios ya había sido inmolado por todos nuestros pecados. De modo que podemos decir que en el tiempo de Dios, sí, literalmente todos estuvimos con Adán comiéndonos ese fruto en el huerto del Edén. No lo podemos culpar a Él de algo que todos hicimos y que el Señor ya sabía que haríamos. Viene la caída y junto con la caída un estado de depravación total que mucha gente no quiere reconocer porque duele en reconocer cuán perdidos y cuán depravados estamos. Y la realidad es esta. Y el ser humano no la quiere reconocer y se cree bueno. Y la verdad es que podemos tener cosas buenas por valores bíblicos que nos fueron inculcados, ¿verdad? Pero a comparación de un Dios santo, no somos buenos. La Biblia, vamos a ver algunos ejemplos de lo que menciona acerca de la condición del ser humano para que salgas de esta burbuja en la que tú te crees bueno y como algún día vimos, la gente por creerse buena no reconoce que ha pecado y que necesita un Salvador. Y es esta soberbia espiritual la que los tiene lejos de Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los humildes en espíritu, porque una gente que se cree buena no va a buscar a Dios, porque es tan soberbia que dice, no lo necesito, yo no tengo que alabar, que escuchar la palabra, yo no tengo que orar, porque ellos piensan que todo está bien en sus vidas. Entonces tenemos que reconocer cuán depravada es nuestra carne, cuán perdidos estamos sin Él, para que entonces vengamos a buscarle y a reconocer cuánto le necesitamos. Como te dije al principio del mensaje, el primer paso para caer es abandonar nuestra comunión con Dios, es dejar de buscarle. Y esto ocurre cuando mucha gente piensa que no le necesita porque es una blanca palomita. No, como yo sirvo y oro y enseño y oro y los muertos resucitan y tengo dones y talentos, pienso que ya soy yo el grande y que no necesito de Dios. Y mi hermano, tú puedes ser usado por Dios, pero seguirás necesitando de Dios. Que Dios te use no quiere decir que todo está bien. Te usa porque el don y el llamado es irrevocable. Y ahí está el ejemplo más reciente de Rabí Zacarías, una eminencia reconocida mundialmente en el mundo de la teología, una figura de autoridad, de respeto, y después de su muerte sale a la luz que todo fue una farsa. Y recién nos compartió el doctor Alducin algo increíble, ¿verdad? Que decían muchos, ya no escuchen sus enseñanzas, y dicen, no, sus enseñanzas son buenas, su vida no lo fue. Y sus enseñanzas son buenas porque no dependían de él, sino del Espíritu que lo guiaba, porque el don y el llamado es irrevocable. Entonces, a veces confundimos ambas, el carácter y la vida personal con cómo Dios puede utilizar nuestras vidas. Y creemos que como Dios me utiliza, mi vida, carácter y vida personal están bien, y no es así. No es así necesariamente. Entonces yo no me tengo que dejar engañar como Sansón, que como otra vez salí y vencí como las otras, todo está bien. Porque puede que Dios me esté respaldando y en mi vida personal todo esté mal. Y cuando yo pienso que todo está bien, me empiezo a alejar de Dios. Porque creo que soy autosuficiente y que no lo necesito. Cuando entiendo que mi vida sin Él es un desastre, me da pánico alejarme. Porque sé que en la carne soy capaz de hacer lo que antes no hubiera imaginado. Entonces creo que todos deberíamos de tener miedo, no al diablo, sino a vivir en la carne. Porque eso puede destruir más que el diablo. Porque el diablo no puede hacer más allá de donde Dios le permita. Pero miren, Adán y Eva,
lo que pasó por ser guiados por sus pasiones y deseos. Y ahí sí el Señor permite, porque respeta nuestra libertad individual, que lleguemos hasta donde la carne quiere. Esto es muy fuerte. O sea, si el diablo te quisiera destruir, el Señor no se lo permite. Aún para tocar a Job tuvo que pedir permiso y Dios le puso límites, y a través de eso obró para bien de Job. Pero mira lo que pasó con otros hombres guiados por la carne, que destruyeron todo lo que les rodeaba. Porque el Señor te va a llamar con cuerdas de amor primeramente, porque a veces, como el hijo pródigo y Nabucodonosor, va a permitir que la pasemos mal para hacernos regresar a casa. Pero si a pesar de eso insistimos en seguir perdidos y apartados, Él respetará nuestra decisión y terminaremos completamente perdidos. Entonces entendamos, mis hermanos, no somos blancas palomitas, somos seres depravados sin Dios que necesitan de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, como lo vimos hace rato, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso la gente está tarada. Dice: para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso la gente está loca, porque no tiene a Dios. Y dijo en otra carta Pablo, en otra porción de su carta a los Corintios, que para el hombre natural las cosas espirituales son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Que la palabra de la cruz, si no mal recuerdo, es 1 Corintios 1:10, si no lee todo Corintios hasta que lo encuentres, es locura. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Para ellos la palabra es una locura, porque están cegados, porque no se dan cuenta de cómo están viviendo fuera del uso de la razón, del sentido común, fuera de toda lógica. Efesios capítulo 2, ya lo vimos. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vamos más adelante. Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pertenecíamos y estábamos bajo la autoridad de las tinieblas, y así está el mundo, bajo el dominio del maligno, y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces yo necesito de Cristo para para dejar de caminar como esclavo y bajo la potestad de las tinieblas y la opresión de las tinieblas. Y ahí vienen otra serie de problemas, ¿verdad? De la gente con manifestaciones de posesiones demoníacas y con un montón de problemas porque están oprimidos por el enemigo. Y que no quiero vivir y que me quiero cortar las venas porque estás bajo la potestad. Y lo que necesitas no es empastillarte, ni más dinero, ni un psicólogo. Lo que necesitas primeramente es arrepentirte, venir al Señor, limpiar tu vida, identificarte con Cristo y caminar en Él, bajo el dominio ahora del reino de Dios y no de la potestad de las tinieblas. Dejar de identificarte con Adán y empezar a caminar en Cristo. Justificado, reconciliado, redimido, expiado, justo, hijo, heredero, coheredero, no esclavo, perdido, encarcelado y todas estas cosas que estábamos antes sin Él. Por último, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Digo por último de este punto, todavía nos falta. Primera de Juan 5, 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién? Digan conmigo en casa: el mundo entero. Entonces no dice está bajo la influencia de Barney, está bajo la influencia de Winnie Pooh, dice bajo la influencia del maligno. Así está. ¿Quién? Los satanistas, no, dice el mundo entero, que cada vez se deprava más. Y estos pasajes describen la triste y lamentable realidad del ser humano, que es lo que intenta, como Adán y Eva, cubrir en nuestras fuerzas nuestra desnudez, que representa la vergüenza del pecado. Cambiar con nuestras buenas obras. Pienso que puedo equilibrar la balanza de mis desastres con obras de caridad. Entonces hasta los narcotraficantes tienen sus fundaciones y hacen obras de caridad, porque así está el ser humano, ¿verdad? Queriendo limpiar su negra conciencia. Creo que si con una religión ya todo va a estar bien, voy y me echo un rosario, me emborracho y luego le pido perdón a la Virgen, o en la misma iglesia cristiana, ¿no? Para que no crean que estamos aquí de Grinch con los demás. Bien dice Jesús: quiere sacar la paja del ojo del hermano, saca primero la viga de tu propio ojo.
O sea, gente que piensa que porque fue y sirvió el domingo ya puede hacer un desastre el resto de sus vidas. Que como doy mi diezmo, Dios no se va a preocupar de la bola de tranzas que hago y soy un ratero entre semana y ni siquiera soy capaz de reportar el postre de la cuenta que no me cobraron, pero gloria a Dios, di mi ofrenda y el Señor me bendice. Quiero equilibrar la balanza de mis desastres con mis buenas obras. ¿Por qué? Porque al no sentirme y saberme cubierto en Cristo, me quiero cubrir con mis propias pieles. Me quiero poner mis propias vestiduras para cubrir mi propia vergüenza. Quiero, a través de una religión, a través de obras, a través de ciertas cosas, sentirme justo, porque no he entendido que ya soy justo por la obra de Cristo. Y es diferente quererte sentir justo a saber que lo eres y comportarte como tal. Es como, por ejemplo, aquellos jóvenes que se quieren sentir de un nivel socioeconómico más elevado y viven endeudados, y también muchos adultos, y viven detrás de un mundo de apariencias y todo lo deben, llenos de complejos, de mentiras, de toda una farsa que hay en este mundo, ¿verdad? A cuando alguien realmente lo es, a veces ni le interesa demostrarlo y simplemente camina conforme a lo que ya sabe que es. Cuando alguien sabe que es hijo del rey, él no tiene que tratar de comportarse para poder entrar al palacio. Entra al palacio porque es el hijo. Y es lo mismo con Dios. Cuando yo no estoy seguro que soy hijo de Dios, quizá termina ahí haciendo algunas obras y esforzándome en mis propias fuerzas para tratar de ser acepto. Cuando sé que soy acepto, entro a su presencia y su presencia me transforma, y paradójicamente, esforzándome menos, logro más. No sé si estamos captando todo esto. Esta vergüenza de nuestra desnudez, esta depravación no puede ser cubierta por pieles de animales, tiene que ser cubierta por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Dios cuando Adán y Eva pecan? Ellos van y se cubren con hojas de higuera, que representa la religión. Fue la primera religión en la tierra. El ser humano queriendo cubrir su propia vergüenza, Dios viene y les da pieles de animales, que representa el primer sacrificio de la humanidad, no hecho en las fuerzas del hombre, sino hecho por Dios para cubrir al hombre. Entonces tenemos que dejar de buscar nuestras propias hojas de higuera, fue lo que quise decir hace unos minutos, y permitir que el Señor nos ponga ahora no esas pieles de animales, que ya explicamos por qué la semana pasada los sacrificios, sino que el Señor nos envuelva en la sangre de Cristo, por la cual tenemos el perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice la Biblia: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ya lo vimos, ¿verdad? Que era vida por vida, sangre por sangre. Esto representaba el sacrificio. ¿Quieres ser expiado, cubierto en el Antiguo Testamento de tus pecados? Solamente es si una víctima inocente paga en tu lugar. Y dices, ¿qué creó el Dios? Bueno, era una forma de representar esta realidad. Uno, que la paga del pecado es la muerte, que no podemos librarlo. Y dos, que como la vida del hombre está en la sangre, solamente hay una forma de que la muerte vuelva a tener vida, y es vida por vida, sangre por sangre, sacrificio por aquel que merecía pagarlo. Y es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso dice toda la carta a los Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote, y que ya hubo remisión por el pecado y que no hay más necesidad de sacrificios. El catolicismo, que hace cada domingo lo que llamamos la Cena del Señor, que para nosotros es simbólico y que para ellos es literal, y creen que en la Eucaristía ellos están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, pues bueno, es un tipo de ceremonia satánica, porque es querer sacrificar a Jesús cada domingo, cuando Él ya triunfó sobre la cruz al resucitar a los 3 días entre los muertos, y un solo sacrificio, según Hebreos, bastó para siempre. Entonces, creer en la Eucaristía, dicho sea de paso, es creer que la sangre de Jesús no fue suficiente. Es un insulto, una ofensa, una blasfemia en contra de la sangre de Cristo. Creer que se pierde la salvación, lo mismo. Creer como los judaizantes que depende de mis obras y mi justicia y mis fiestas, lo mismo. Cualquier sistema a través del cual el hombre enseñe que la sangre de Cristo no es suficiente, no tiene nada que ver con el Evangelio y no lleva la vida eterna. Porque lo único que lleva la vida eterna es Cristo. Seguimos leyendo Romanos 5, y que dice que entró por un hombre la muerte y que entró por un hombre la vida. No dice por un hombre y por un sistema y una serie de mandamientos. Por un hombre.
nada más. Entonces, cuando tú crees que es el hombre más todo lo demás, no has creído en el poder de la obra del hombre. Y sigues por eso perdido, y sigues separado de Dios, y sigues frustrado, y sigues vacío, hasta que no entiendas la plenitud de nuestras vidas que viene cuando ponemos nuestra vida en la mano de ese hombre que es Jesús, que es lo que necesitamos para que nuestras vidas sean totalmente transformadas. Vamos a verlo, Romanos capítulo 5. Por eso hay tanta gente, aún en la iglesia cristiana, frustrada y que sigue en su estado anímico, en su alma vacía, espiritualmente no están plenos, porque de una u otra forma no han puesto toda su confianza en la obra de Cristo Jesús. No han creído todo lo que sucede por su sacrificio. Romanos capítulo 5. Que por cierto, este domingo me toca predicar en la iglesia del sur, en el Salón Le Crillon, en Avenida Cuauhtémoc, 930 y 12. Y están los pastores responsables de la zona sur viendo una serie acerca del camino a la cruz, con motivo de la Semana Santa que se nos viene a la vuelta de la esquina. Y respetando esa línea, voy a compartir en un servicio de las evidencias de la vida, muerte y resurrección de Cristo, evidencias extrabíblicas, y en otro mensaje de todo el resultado de la obra de la cruz, ¿verdad? Es como un concentrado de todo esto que hemos visto, que somos justificados, redimidos, reconciliados, todo esto que hemos visto que es llevado a cabo gracias al sacrificio de Jesús. 9:30 y 12, no sé si tengan que reservar lugar, chequenlo en la página de Facebook general de Vida Nueva para el Mundo AR, por ahí creo que ponen los links, y si no, así cáiganle y que ahí les expliquen. Y aquí en la iglesia de Toluca va a estar el doctor Alducin en el segundo y tercer servicio, Pastor Yoshi en el primero, ahí sí hay que reservar, en nuestra página de VNPM Toluca ya está el link, y yo más tarde publico el link aquí en mi página. Pero bueno, regresamos a lo que estábamos, Romanos capítulo 5, dice... leímos la semana pasada, ¿verdad? Que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, explicamos todo esto, pero me quiero brincar a lo que estamos explicando, que es el versículo 17, que dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, reinó, gobernó sobre la tierra, dice mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que recibieron, fíjate, la abundancia, no fue la gracia, fue la abundancia de la gracia y del don de la justicia, que es don, es regalo. Recibimos el regalo de la justicia. Entonces ya no me tengo que ver como que soy una basura, no sirvo para nada, no, pues no merezco. No, yo no merecía y sí es cierto, no servía para nada, pero ahora tengo que verme identificado, insisto, no con Adán, sino con Cristo y decir, Señor, por ti tengo acceso a tu gracia, al trono de la gracia, por ti he sido declarado justo, gracias. Y dejar de caminar lejos de Dios y comenzar a caminar cerca de Él. Y eso es lo que va a transformar mi vida. Así que versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya no hay más condenación, dice más adelante en Romanos 8:1, para quienes están en Cristo Jesús. Ya deja de caminar como si siguieras en Adán. Ay, pastores, que yo hice, y yo aquello, y yo en el pasado le fui al Cruz Azul, y estas cosas terribles que hiciste alguna vez en tu vida. Por cierto, qué goliza le pegamos a la Chivas. Saludos, Chiva hermanos. Y todo esto ya quedó atrás. Ya no camines con ese costal de vergüenzas y de culpa y de condenación y acusación que te quiere poner el ser humano. Y camina ahora como Dios te ha hecho caminar en Cristo, completamente libre, sin condenación. Porque si tú no te ves de esta forma, te va a seguir costando trabajo acercarte a Dios. Es lo que le pasa a mucha gente. Caen, se sienten condenados, se apartan y caen más. ¿Qué tienes que hacer para ser limpiado y restaurado y levantado? Acercarte. ¿Cómo acercarme cuando creo que no hay condenación y que tengo acceso al trono de la gracia? No para abusar de ella, sino porque ahí hallaré el oportuno socorro que necesito, solamente allí. Dice versículo 19, porque si así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces te puedes seguir peleando con que ¿por qué? ¿Por culpa de Adán entró el pecado? O decir gracias porque aunque Adán hubiera pecado, yo también pequé, pero me conviene más este nuevo pacto porque ya no se queden que por Adán entró el pecado.
Porque, ok, dice Dios, vamos a jugar esta carta sobre la mesa, ¿verdad? Vamos a suponer que Adán no cayó, pero ¿qué onda con tu vida, compadre? No, pues sigo igual de perdido. Entonces sí te conviene aceptar y dejar de pelear que entró por Adán el pecado a todos los hombres, pero también aceptar que de igual forma, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, versículo 20, se introdujo para que el pecado abundase. Ya lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? No es que cuando vino la ley, vino el pecado ya existía. El pecado era vivir fuera de la voluntad de Dios. La ley lo vino a revelar. La ley nos vino a demostrar cuán mal estábamos. Si no hay ley que me lo diga, ¿cómo lo voy a saber? Y me fascina esto que vimos la semana pasada. Mas cuando abundó el pecado, no dice que abundó la gracia, dice que sobreabundó la gracia. Entonces ha abundado el pecado en nuestras vidas, pero está esta noche sobreabundando la gracia de Dios para llevarnos a reconciliarnos con Él, a ser declarados justos delante de Él, a limpiar nuestras vestiduras y a cambiar nuestra manera de vivir. Para que así, versículo 21, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Y volvemos a lo mismo, no dice mediante los sacramentos y las buenas obras o predicar en las casas como dicen los testigos de Jehová. No, esta vida eterna es mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es solamente a través de Él. Si no es por su gracia, por su obra en la cruz del Calvario, es imposible arreglar ese desastre originado con Adán y Eva, continuado por nosotros desde el huerto del Edén y hasta la actualidad. Tenemos que reconocer la condición del ser humano, triste y lamentable, pero también creer el poder transformador del Señor para cambiar nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de la depravación humana, algunos dicen, ¿y qué de aquellos ateos que tienen valores morales y hacen cosas buenas? Sí, hay vestigios. Le llamo yo vestigios de la Biblia, restos a lo mejor de valores que en su cultura, en su generación, en su familia les fueron inculcados y que permanecen. Como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, fue fundado por cristianos. No recuerdo si son 12 o 14 pasos, pero originalmente estaban fundamentados en la Biblia. Y por eso es que cuando los oyes dices, algunos tienen cosas medio raras, pero algunas cosas me suenan bíblicas. Oye, esto que tengo que perdonar ya me lo han dicho antes, ¿verdad? Y por eso una de sus enseñanzas es que tienen que creer, le llaman ellos, en un ser superior. Ya ahí es donde se pierden, porque no enseñan al Dios de la Biblia, porque es una asociación civil, no religiosa, y no lo pueden hacer. Pero originalmente la enseñanza no era creer en un ser superior, era creer en el Dios de la Biblia. Entonces tú por eso ves algunos vestigios de ciertas bases bíblicas, porque tuvo su origen en la Biblia. Y así el origen de algunas civilizaciones, culturas, fue fundada en la Biblia. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, hay muchas familias con muchos valores bíblicos que se fueron transmitiendo de generación en generación y que permanecen. Pero evidencia de que sin Cristo se van perdiendo son las siguientes generaciones. Voltéalos a ver. Y cada vez se pierden más estos valores y cada vez están más locos y cada vez están más depravados. Y si el Señor no viene en poco tiempo, sabrá Dios qué va a pasar con este mundo que está peor de loco y esquizofrénico que nunca antes en la vida. Entonces manteníamos hasta la fecha ciertos valores que nos fueron inculcados, pero no quiere decir que el ser humano es bueno. O sea, podemos ante los ojos del hombre tener ciertas características buenas, pero eso no nos da ningún mérito de acercarnos a Dios. Ante los ojos de un Dios santo somos seres completamente depravados, que necesitan reconocer su necesidad de un Salvador. Y termino con esto, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le dice a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de la simiente de Eva, que es Cristo, que ya, mi hermano, hirió a Satanás en la cabeza. Ya lo venció hace 2000 años en la cruz. Todo el esfuerzo que hizo en el huerto del Edén para que el pecado se introdujera al mundo por Adán y por el pecado la muerte, y mediante la muerte toda esta serie que hemos visto de depravación en el ser humano no le sirvió de nada, porque hace 2000 años en la cruz del Calvario Jesús vino a restaurar las cosas, a llevarnos de nuevo al Edén antes de la caída de Adán, es decir, de vuelta a la presencia de Dios, de vuelta a ser declarados justos, de vuelta a no necesitar esas hojas de higuera, aunque síguete vistiendo, de vuelta
a ser cubiertos ya no por pieles de animales, sino por la sangre de Cristo. En Cristo fuimos levantados, limpiados, perdonados, restaurados, reconciliados, declarados hijos y no extraños. Recibimos la vida eterna. El velo que nos impedía la entrada fue roto desde arriba hasta abajo. Nos dio acceso nuevamente a la presencia. Nos dio otra vez la vida eterna. Adiós a las consecuencias del pecado. Volvimos a tener vida espiritual. Nuestro espíritu está conectado con Dios y puede lucir radiante. Tu alma vuelve a estar refrescada por la presencia de Dios. La muerte eterna ya no tiene peso más sobre nosotros, y ni siquiera la muerte física, porque le espera al cuerpo muerto la resurrección con un cuerpo glorificado. O sea que las 3 muertes que entran al ser humano por el pecado de Adán son revertidas por la obra de Cristo Jesús. ¿Dónde es que seguiremos caminando? Identificados con Adán, haciendo las obras de Adán, viviendo bajo las consecuencias de Adán, o identificados con Jesús, haciendo la obra de Cristo Jesús y viviendo conforme a las consecuencias de la obra de Cristo Jesús. No sé si notaste la diferencia que hace la Biblia entre un extremo y otro en todos estos versículos. Desde el 15 hasta el 19 es tu tarea. Adán, Cristo, transgresión y don. Vino por Adán el pecado, vino por Cristo el regalo de la justicia, de la vida eterna. Versículo 16, condenación y justificación. Vamos a caminar según el 15, me regreso, conforme una vida de pecado, conforme una vida de acuerdo a todos los regalos de Dios. Vamos a caminar conforme una vida llena de condenación o sabiéndonos justos delante de Dios. Versículo 17, muerte y vida. ¿Viviremos con temor a la muerte o por fin creeremos que en Cristo tenemos la vida eterna, como tanto he insistido los últimos meses en los domingos, y eso nos quitará el temor a la muerte? Vamos a seguir que si me atropellan, que si me matan, que si me da COVID, lo que sea, o recordaremos aquel que dijo, no teman a aquel que puede matar el cuerpo porque no puede destruir su alma. Que en pocas palabras está diciendo, muchachos, no se preocupen, lo peor que puede hacer la gente es matarlos. No suena muy alentador, ¿verdad? Vamos a orar por los misioneros que van a ir al África. No se preocupen, hermanos, a lo mucho se lo comen los caníbales, pero fuera de ahí no pasa. No suena muy alentador. A lo mucho los sacrifican, pero no se preocupen. Lo que Jesús estaba diciendo, porque Él estaba seguro de lo que venía después, de la vida eterna. Y cuando alguien se identifica con Cristo y cuando alguien cree que tiene esta vida eterna y que le espera la vida eterna, ¿qué le puede importar la muerte si sabe que no es el fin, sino el principio? Versículo 18, transgresión y justicia. Versículo 19, desobediencia y obediencia. ¿Seguiremos identificándonos con la desobediencia de Adán, desobedeciendo al Padre? ¿O nos comenzaremos a identificar con la obediencia de Cristo, en sujeción al Padre? Y así caminaremos nosotros, obedeciendo, sujetos a la voluntad de Dios. Mi hermano, como te has dado cuenta, vale la pena caminar identificados con Cristo, aceptando, reconociendo y agradeciendo el resultado de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No hay más condenación, no hay más separación. Ahora hay libertad, ahora hay vida eterna, ahora hay justificación, ahora hay reconciliación. Pero también es importante, como he insistido tanto, que esto no sea distorsionado y se ha llevado al libertinaje. Porque en Adán no había todo esto, pero en él también hubo desobediencia. En Cristo tenemos todo esto, pero en él hubo obediencia. Si en verdad nos identificamos con él, busquemos una vida de obediencia. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Gracias por tu obra, Jesús, en la cruz del Calvario. Por todos tus regalos, bendiciones que no merecíamos. Señor, renunciamos a nuestras hojas de higuera y reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que te necesitamos y que sin ti estamos perdidos una vez más. Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que nos limpies con la sangre de Jesucristo, que nos des la vida eterna. Señor, líbranos de toda condenación, de toda vergüenza, de toda desnudez y cúbrenos, ya no con pieles de animales, sino con la sangre de Cristo. Quita toda vergüenza, toda condenación, toda acusación, toda culpa, pero también toda desobediencia.
y enséñanos y ayúdanos a hacer tu voluntad, a caminar en ti, contigo, por ti y para ti. Que así sea hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, dos avisos. Uno, ya les dije que el domingo un servidor los ve en la Iglesia del Sur, Avenida Cuauhtémoc, quién sabe qué número, pero busquen en Santo Google cuál es el Salón Le Crillon, 9:30 y 12. En Toluca los esperamos con el doctor Alducin en 2 de nuestros 3 servicios. Aparten sus lugares si no saben cómo, así cáiganle y que en la entrada les ayuden, pero de preferencia resérvenlos antes. Y qué otro aviso, prontamente, al menos en Villanueva para el Mundo Metepec, estaremos reanudando un estudio a la semana presencial para varones, uno para mujeres, una reunión para matrimonios y una para los jóvenes. Estén al tanto. Primero Dios será a partir de no es la segunda semana de abril, es del 9 de abril en adelante. El 9 de abril no recuerdo qué día es, pero de esa fecha en adelante me pidieron los jóvenes para organizarse. Entonces ya pronto les estaremos dando los días y los horarios. Es una prueba, no sabemos cómo van a responder después de un año de haberse acostumbrado a que todo sea a través de redes sociales, pero nosotros al menos lo queremos intentar. Los jóvenes ya lo hicieron antes de la cuarentena pasada y creo que vinieron más que nunca, ¿verdad? De verdad. No sabemos lo demás, lo vamos a intentar. Seguiremos transmitiendo todas nuestras reuniones, por supuesto, no se preocupen. Nuestro calendario se queda intacto, incluyendo este estudio. Aunque algunas cosas ahora tengan la reunión presencial, ya sea que se siga transmitiendo esa o que se añada lo que estamos haciendo. Pero el punto es que les garantizamos que lo que ya se transmite y que para muchos es su alimento y que algunos sus iglesias siguen cerradas y que algunos de plano sus iglesias ya pues cerraron de forma definitiva, todo esto por todos ustedes lo seguiremos transmitiendo de forma permanente, ¿verdad? Porque sabemos que aunque es importante congregarse y la Biblia lo dice, algunos no tienen la posibilidad por diferentes razones y si no la tienen, pues bueno, lo más importante es que estemos unidos, si no se puede presencialmente, sí en un mismo espíritu y sí alimentándonos de la palabra. En fin, pues dicho esto, me despido de ustedes, pasen bonita noche, estamos despedidos, que Dios les bendiga y un abrazo a mis hermanos Chivas, no se preocupen, era de esperarse, pero la vida es más que eso, ¿sale? Dios los bendiga, bonita noche y estamos despedidos.